Llegaste a Cooperativamente Raúl Carrero, el podcast. Estamos todos los días expuestos a diferentes riesgos, riesgos personales, riesgos sociales, riesgos económicos, pero también las empresas que conformamos, las empresas que nos ayudan a desarrollar socialmente y económicamente nuestro entorno, también están expuestas a ese tipo de riesgos. Y lo que llamamos riesgo de reputación institucional. Y hoy me acompaña una lideresa en el campo de las comunicaciones, una mujer a quien respeto mucho, que tiene más de 3 décadas de experiencia profesional ayudando a corporaciones, ayudando a empresas a cómo comunicar efectivamente sus asuntos, ya sean asuntos positivos, pero asuntos que a veces se nos tornan un poco negativos, y la importancia de comunicarlos va a dictar la pauta de cómo vamos a resolver nuestras situaciones. Así que les presento a Madeline Ramírez. Madeline, saludo y bienvenida y gracias por estar en este episodio de Cooperativamente Raúl Carrero, el podcast. Gracias a ti, a tu equipo por invitarme. Yo honrada de estar en este espacio y desde ya lo celebro. Hacía mucha falta un podcast de este tipo, dirigido al movimiento cooperativo, al que respeto muchísimo, porque como bien acabas de señalar, he estado vinculada a él desde hace muchísimo. Así que gracias por la oportunidad. Es un foro de opinión, es un foro para comunicar nuestros problemas en beneficio del movimiento cooperativo y lograr que la gente que nos escucha y que nos está viendo reaccione también y que nos haga sentir parte de esta conversación como nosotros vamos a hacerlo sentir parte a ellos. Así que pensando en nuestras cooperativas que viven como vivimos todos nosotros en un entorno complicado, convulso, que suceden cosas que no pensábamos y tenemos que afrontarlas y echar hacia adelante. Vamos a comenzar con el concepto, ¿qué es el riesgo de reputación? Sí, sí. Pues que bueno, yo de verdad que cuando me dijiste que este era el tema que querías tratar para hoy, lo celebré porque es algo que le puede pasar a cualquier organización. Y antes de definirlo, quiero establecer eso porque muchas veces las personas, los líderes de una organización, de una cooperativa, no necesariamente prestan atención al tema porque parten a veces de las premisas de que como nosotros estamos muy bien, Nunca nos o ha sea, sucedido nada. no nos ha sucedido nada, esto es muy improbable que nos pase, le pasa a otros. Así que el tema en ese sentido me parece que es muy pertinente. Mira, el riesgo de reputación institucional no es otra cosa que la aparición o la potencial aparición de situaciones críticas, ya sea a lo interno de una cooperativa o a lo externo de una cooperativa, que puedan lacerar la reputación, que es fundamental y todos sabemos lo que le cuesta a una cooperativa cultivar reputación, cultivar confianza, con efectos casi siempre detrimentales. Así que en esencia esa es la respuesta a una definición, pero lo más importante para los que nos están escuchando es que son múltiples las posibilidades de que esto nos ocurra. Exacto, para una cooperativa de Riquelme, un ejemplo, no solo debemos pensar como riesgo que la asaltaron. No, esa es una de Eso es una de tantísimas. tantísimas que no queremos que ocurran, pero existen riesgos que le pueden ocurrir a nuestros empleados, riesgos que nuestros empleados pueden provocarle a la cooperativa, riesgos externos, riesgos regulatorios, que hoy estoy de una forma y me cambiaron las reglas del juego y tengo que adaptarme y cómo lo logro, riesgos gubernamentales, hay un cambio de política pública y cómo lo atiendo. Oye, riesgos climáticos. Así mismo. Mi cooperativa de Rincón está en zona de tsunami Exactamente. y ellos están conscientes de eso y han tenido que hacer planes para proteger estoy tomando un ejemplo claro de situaciones que cuando comenzó la cooperativa en 1955 no se lo estaban planteando, pero en el 2020, 24, 25 como estamos ahora, sí ya es un tema. ¿Qué pasa si viene un tsunami y nos afecta a nuestra propia cooperativa? Así que danos ejemplos en estos años que tú tienes de carrera, pero obviamente sin ir a la precisión, sin decir el santo, ejemplos de potenciales riesgos que una cooperativa que está en su comunidad y que le ha servido bien y que esperamos que le siga sirviéndole bien al pueblo, no se cuestiona. Sí, mira,
voy a usar uno que es clásico y es cosas que le pueden pasar a nuestros empleados en su vida privada o cosas que le pueden pasar a nuestros líderes cooperativistas también en su vida privada. Correcto. Y que en principio la gente puede pensar, ¿pero qué tiene que ver eso con la cooperativa? Si cada quien, pues no. Vamos a quedarnos en el caso del líder. Un líder cooperativista que tiene una situación de violencia doméstica. Privado, ¿verdad? No hay nada más privado que la situación entre una pareja, alegadamente. Claro. Pero todo el mundo sabe que no hay nada más lejos de la verdad. Y hemos visto muchísimos ejemplos de líderes en el mundo donde eventualmente eso se sabe y afecta a esa empresa, a esa entidad, a esa organización. Y habrá quien piense, pero es que eso era en la vida privada. No, lo que pasa es que es el líder. Y el líder se supone que, volviendo al movimiento cooperativo, eres el líder de la cooperativa 24/7. Oye, yo he estado en Rincón, que soy de pueblo pequeño, y dicen, tú eres el de la cooperativa, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la gente identifica a la persona con la cooperativa, y es por la línea que va. Y tú con toda probabilidad te dices, como yo soy el líder de la cooperativa, tengo que tomar conciencia plena de cómo yo me comporto en y fuera de la cooperativa, porque cualquier cosa que yo haga puede resonar a favor o en contra. Así que situaciones privadas de nuestros líderes pueden redundar en situaciones de que afecten. Se convierte en un riesgo interno. Un riesgo interno que afecta la confianza que pueden tener los socios, los mismos empleados, la comunidad en esa cooperativa, porque mira a ese líder. Y ese líder que en la vida privada es así y acá se quiere comportar asado. Así que cosas tan simples y ¿verdad? Específicas como esa. Situaciones, por supuesto, que le pasan también a los clientes. Llegaron a una cooperativa un buen día y están ahí en la fila de la cooperativa de Crédito de Rincón. Y están en la fila y de momento, ¡boom!, entra un asaltante. Y bueno, y uno dirá, pero no, las cooperativas tienen cámaras, las cooperativas tienen formas de comunicarse con las autoridades. No, lo que pasa es que ese asaltante no se limitó a asaltar. Y de pronto ocurrió una tragedia en esa cooperativa. ¿Cómo se maneja esa tragedia? ¿Cómo se hace para demostrar que tuvimos la empatía con los afectados, que pudimos contener el daño, que luego pudimos implantar medidas para, no necesariamente, ¿verdad? Hay cosas que son inesperadas como esa, pero para atenderlos prospectivamente y cómo resolvimos eso ante la comunidad? Porque si a mí me llega información de que mi cooperativa atendió mal esa situación, pues probablemente yo le resto en el plano de la confianza que le tengo a la cooperativa y probablemente eso afecta mi fidelidad a esa cooperativa. Así que son tantísimas las cosas, ¿no? Hablaste de temas regulatorios, situaciones financieras, señalamientos del regulador. Tengo una. Adelante, vamos a ver. Estamos hablando de cosas contundentes y trágicas. Ok. Pero algo que se me ocurre a mí, con esta vida que estamos teniendo económica, que hay tanto turnover en las instituciones, que la gente cambia de trabajo con facilidad, un empleado no adiestrado o no bien adiestrado, un empleado que no conoce los productos y servicios de la cooperativa o la implantación de un nuevo producto o servicio en la cooperativa sin notificarlo y adiestrar bien a los empleados, puede ser un riesgo de reputación. ¿Es o no? Es un riesgo probablemente con unas dimensiones totalmente desastrosas. Si partes de la premisa de que buena parte de nuestras experiencias con una entidad las comentamos para bien o mal en las redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos molestos porque tuvimos una situación en X lugar? Y lo primero que hacemos es boom. Y ahí se comienza una conversación que si no está en conocimiento la cooperativa, en este caso, si fuera el caso, y no atiende eso desde su momento, y lo deja ahí porque eso ya mismo se calma, porque eso ya va a bajarle. Eso no es así. O tranquilo que ya mismo aprenden. Ya mismo, exacto. ¿Y qué pasó con los 100 socios que atendiste antes de que aprendieran? No, y qué puedes hacer para evitar que eso siga ocurriendo. O sea,
te tienes que preguntar como líder de esa cooperativa, ¿yo adiestré apropiadamente a ese empleado? ¿Será, o sea, a partir de la premisa de que los clientes que se están quejando de esa situación probablemente tienen un buen punto? ¿Cuál fue ese proceso de adiestramiento para que entendieran a capacidad ese producto, lo pudieran defender, lo pudieran vender bien, en lugar de hacer promesas fuera de las posibilidades y entonces afectar otra vez la confianza que tengan en nosotros? ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar que eso me vuelva a ocurrir? Y no cerrarse a la posibilidad de que hay que resolver y no pretender otra vez poner eso por debajo de la alfombra. Así que son tantísimas las cosas, ¿no?, que a uno se le ocurren. El tema de cómo hablaste de lo atmosférico. Eh, nosotros ya hemos visto cómo nuestro movimiento se ha afectado ante situaciones trágicas como huracanes y demás, Pandemia, y cómo hemos tenido, terremoto. ajá, y cosas, ahí por ejemplo tenemos un buen ejemplo de reputación. Claro. Y si volvemos al caso reciente de María, que no Y está esa reputación de la buena, de porque, la porque buena, de estamos la pensando buena. siempre que la reputación es Sí, mala, sí, de pero la buena. ¿Pero por qué? Porque estábamos dimos el listos, frente. porque dimos al frente, porque pudimos resolver, porque la gente vio en nosotros una respuesta y bien planificada. Y así pues tenemos que hacer para la multiplicidad de riesgos que puedan afectarnos para bien o para mal. Realmente te pregunto, ¿puede una cooperativa minimizar riesgos? ¿Existen mecanismos o herramientas como planes, estrategias que se pueden establecer para minimizar riesgos, la diversidad de riesgos que hay? Puede y deben de planificar definitivamente. Como mejor se atiende una crisis es anticipándola y pensando en ese escenario. ¿Qué haríamos ante la posibilidad de? Y en eso estriba la conformación de un plan de manejo de riesgo, de manejo de crisis, que tiene su ciencia, ¿verdad? Y que hay muchísima literatura allá afuera de cómo se debe de hacer. Es un tema fundamental para la planificación de cualquier cooperativa. Así que la respuesta es sí y se debe. Es más, yo pienso que debería ser hasta un requerimiento del regulador. A lo mejor lo es y yo no lo sé, pero tú me dirás que eres abogado experto en cooperativas. Es fundamental que las cooperativas las cooperativas como cualquier organización, ¿verdad? Tengan un plan de manejo de Un plan riesgo, de comunicación y de manejo de riesgos. que empieza por la identificación de esos posibles riesgos. Claro. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Y empezando por los más posibles dentro de esa cooperativa, identificarlo y luego entonces establecer qué yo haría ante una situación como esa. Hay tres pasos básicos aquí. Cuéntame. Hay tres pasos para ir rápido a cómo, ¿verdad? Y voy a simplificarlo porque ciertamente es tema de más complejidad. Pero lo primero que uno hace ante una crisis es reconocerlo. Identificar el problema. Identificar el problema. Ocurrió, reconocer que eso ocurrió, que ocurrió en estos términos y poder a tiempo describirlo para bien de la comunidad interna, así como cuando nos toca hacia afuera. Y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de reconocer el problema, identificar el problema. Lo próximo es las medidas que vamos a tomar. ¿Cuáles son esos controles nuevos? ¿Cuáles son esos nuevos protocolos? ¿Cuáles son esas nuevas formas y normas que vamos a implantar para evitar que nos vuelva a ocurrir? Y disculpa, y ahí está, ¿quién me va a ayudar a ¿Quién me va a ayudar comunicarlo? en eso? Ahí fundamental es el comité de crisis, el comité de riesgo, que está conformado por el líder de la organización, Claro. porque es al final el principal responsable, y sus principales oficiales ejecutivos y los expertos en las materias que fueron identificadas, si son temas financieros, si son temas regulatorios y demás. Así que vamos a adoptar esas medidas y las vamos a comunicar. Ahí el tema de la transparencia es fundamental, porque recordemos que lo que nosotros queremos es resolver para salvar esa confianza que tienen en nosotros y para fortalecer nuestra reputación. Y en esa comunicación, ¿debemos tener algún portavoz o debemos tener gente lista para hablar según el tema que nos ocurra? Sí, es ¿Cuál es la fundamental. importancia del portavoz? El portavoz para empezar, es la cara principal de esa organización, de esa cooperativa. Esa persona no tiene que ser experta en todos los temas, pero tiene que haber identificado claramente quiénes lo son para que lo refuercen al momento de.
Está muy bien que tengas portavoces alternos, o sea, no habla mal de ti como líder. Todo lo contrario, si tú reconoces que no tienes las capacidades en el orden de lo financiero, en el orden de la regulación, si tú no eres abogado y así sucesivamente, pues te abrazas y te refuerzas con esos profesionales. Pero a ti, líder, te toca primero que a nadie hablar del tema, Claro. a ti, líder. Y para eso, ese plan requiere no solamente identificar esas personas, sino planificar para adiestrarlos, sobre todo con el tema mediático que siempre tenemos como esas grandes aprensiones. Y el susto que da, dar la cara a la prensa, a Sí, quien sí, no, sí, sí. a veces optamos por silenciarnos y eso Peor, no es peor. siempre es O bueno. optamos por que hable el abogado O y con el optamos perdón porque, del abogado que tengo correcto, aquí, o que correcto. hable el comunicador. Y lo que proyecta es que no estás en control. No, exacto, perdiste el control, lo que estás comunicando a veces va en contra del proceso de tratar de resarcir esa imagen, esa reputación, esa confianza. Eh, Ahorita planificando esta conversación, porque lo planificamos, ¿no? claro, hablamos antes, por supuesto. Me dijiste dos cosas que parecen chocar, que me parecieron que chocaron, pero luego las entendí. Me decía, no siempre el presidente ejecutivo tiene que hablar, Ujú, o el presidente de la Junta, pero es importante que esté presente, dando la fundamental, cara. Cuéntanos fundamental. eso. O sea, no siempre el presidente va a conocer de todo, o la presidenta conoce de todo el tema, Ujú. sobre todo si son temas particulares, pero sí tiene que estar presente. Es que no es una alternativa, no es una opción. Ese líder no tiene esa opción. Tiene que dar cara. Tiene que dar clara si es que de verdad están en el plan de recobrar la confianza, Claro, porque usted es líder para bien y para mal. claro. Y en ese sentido es fundamental que esté disponible del saque desde el primer momento. Ahora bien, como acabas de decir, ese líder eh, habla e identifica ante la comunidad. Imaginémonos que estamos de verdad ante una situación y va a expresar inicialmente cuál fue la situación, qué pasó, por qué pasó, qué hemos hecho, qué vamos a hacer. ¿Ok? Porque no todo se hace de inmediato. ¿Qué hicimos de inmediato y cuál es lo prospectivo? Que ahí es que está lo remediativo y lo de resarcir esa imagen. Y ese es el primer tema de ese líder. Cuando vamos a lo súper específico, ahí para eso están los demás, los Claro. portavoces alternos. Pero no es una posibilidad. Y eso se planifica, o sea, se adiestran. Los líderes también se tienen que someter a ese proceso de aprendizaje. Y se practica. Y se practica. Y se Porque tenemos que practica. estar expensas a que Sí. si nos ocurre que no lo planificamos y cómo vamos a hacerlo, tenemos que Ese prepararnos. plan se preparó y se escribió y todo el que incidió en él lo elaboró y contribuyó, pero ese plan no va para una gaveta. Ese plan hay que Correcto, probarlo correcto. y hay que ensayarlo y tiene que ser revisado sobre bases periódicas. Directores, la importancia que siempre digo en mis seminarios cuando me uno con ustedes, no solo es aprobar la política, es monitorearla, es revisarla de tiempo en tiempo, porque de nada vale aprobarla y ponerla en un cartapacio, quizás no en una Sí, gaveta, en un sí. cartapacio y nunca más supimos cómo era que se implanta. Es importante el monitoreo para continuamente estar mejorando y ajustando El lo que no monitoreo y funciona. la medición, Y la que es medi- parte fundamental de ese plan también. Ocurre esa tragedia, lo que sea, imaginémonos que fue una situación de violencia doméstica de un empleado que llegó allí, la pareja, e hizo, ¿verdad? Un acto que es denunciable y ocurrió. Eh, esa situación laceró, implantamos el plan, pero tenemos que tener oídos en tierra. Y ahí es que viene el tema de medir. Medir, y a veces decimos, ay, pero medir, eso cuesta, y hacer encuestas, pero ¿con qué dinero? Mire, hay tantas formas de medir, desde examinar exactamente cómo la gente está reaccionando en las redes sociales y en los comentarios que hacen Totalmente. de nosotros, hasta cosas de maneras informales también. Así que la medición es fundamental Y como estás también. hablando de medición, te tengo que confesar algo. La primera tú la sabes, te respeto mucho como profesional. Ok. Pero la segunda no la sabes, que es que cada vez que hablo contigo aprendo algo. Y ahorita, planificando este episodio, me diste un ejemplo que me voló la cabeza porque en la crisis que me contaste,
terminó siendo positivo para la gente al final. Y me hablabas, sin mencionar nombres aquí, pero me hablabas de una importante farmacéutica con un producto comercial muy importante. En los años 80 hubo una crisis. Sí. Cuenta eso, porque fue una crisis que nos puede, que cómo, es un ejemplo de cómo nos pueden pasar problemas, pero bien manejados y con la transparencia, como dijiste, y atendiéndolo de frente, podemos sacar cosas positivas para la reputación institucional. Exacto. No podemos decirlo. La farmacéutica, una Está bien. farmacéutica con No, un bueno, sí, producto. bueno, está Por bien. si Lo que acaso pasa nos es que, regañan bueno, en las pues, publicaciones. lo bueno de este ejemplo que ustedes, Y como yo soy abogado, te como protejo. nos No. vamos a proteger, pero es de conocimiento ya mundial. Y luego lo buscan en Google y Exacto. van a saber. Este producto, que era un producto líder, que es un calmante para el dolor, un buen día empiezan a surgir una serie de situaciones de seguridad y de vida relacionadas al producto y se descubre que había sido contaminado con cianuro. Y eso causó una crisis global, porque es un producto de carácter global, líder en su categoría. Ante eso, ¿qué ocurrió? Que de inmediato, y ahí es que está el manejo de un caso efectivo, de inmediato esa empresa que cotiza en el mercado de valores, o sea, estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Esa empresa reconoció, aquí hay un problema, aquí fallamos en los controles de seguridad, aquí se violentaron los protocolos internos, aquí hicieron disclosure, de pronunciamiento público, transparencia de la situación, reconociendo que iba a tener unos efectos devastadores, ¿verdad? Porque habló mal inicialmente, pero lo reconocieron, retiraron el producto del mercado, manejaron el asunto en todos los niveles y lo próximo es que salen. Así, eso es lo que a uno le vuela la cabeza, ¿verdad? Uno dice, porque cualquier otro producto habría ya muerto y desaparecen del mercado o aparecen con otro nombre, otro logo, otros colores. Mantuvieron su marca y toda su identidad, pero con una gran diferencia, y es que implantaron unos métodos de seguridad que luego fueron normas, que son el estándar. Que fueron seguidos por otros. Que fueron seguidos, y es lo bueno de manejar bien una crisis, que tienes un efecto dominó para bien, ¿no? También lo tienes para mal si no lo manejas bien. Así que ese producto hoy por hoy sigue siendo líder, sigue siendo de los más comprados, y uno confía absolutamente en ese producto que te va a calmar el dolor. Mismo producto y que en un momento dado fue causante de la muerte de un montón de gente. De un montón de gente. Qué brutal, ¿verdad? Y logró implantar medidas para resarcir su problema, pero que otros siguieron. Y que otros siguieron como norma, como estándar. Gente, el tema está espectacular. Tenemos tiempo que apremia, obviamente, para este episodio, pero la razón que me motiva a mí a presentarles este tema que Madeline ha tenido la gracia de presentar es que ustedes conversen de este tipo de asuntos en sus cooperativas, que sea un tema de importancia, que sepamos primero si tenemos un plan de comunicación y un plan de manejo de riesgo, que sepamos si de verdad lo estamos leyendo y lo estamos discutiendo en conjunto. Hay veces, yo mismo como abogado soy testigo que me dan tareas a mí y las aprueban conforme uno las presentó y no hubo ese ejercicio de internalizar la política que establecimos en nuestras empresas, y que es importante que ustedes como directivos, que ustedes como empleados conozcan ese tipo de plan, que si no lo tienen, que hagan acciones contundentes para preparar planes de comunicación y manejo de riesgo, porque estamos expuestos a una infinidad de situaciones que no queremos, porque al final lo que aspiramos es que nuestras cooperativas estén estables. Mientras hablabas ahorita, recordaba mis clases de mercadeo en el año 1994 y 95, en el siglo pasado, que decía que un consumidor, era algo así, un consumidor satisfecho se lo dice a 2 a 3 personas, pero que uno insatisfecho se lo decía a más de 11. Eran las estadísticas. Honestamente me confieso que voy a buscar hoy por hoy, con la presencia de las redes sociales,
Tiene que ver. Sí. Juan, ¿cuánta magnicidad, cuánta amplitud tiene una insatisfacción de un cliente que nos afecta nuestra reputación? Ese empleado que pusimos a darle el servicio en la cooperativa, que no sabía y conocía el producto, que nos proyectó en desconocimiento de nuestros propios servicios, ¿cómo nos afecta a nuestra institución? Saber medir ese tipo de riesgo y cómo remediar, porque estamos en un mundo de constante cambio. De constante cambio y ante una realidad mediática que todos los días va evolucionando con mayor posibilidad de afectar nuestras vidas. O sea, todos estamos todos los días leyendo todo lo que está pasando en el mundo, para bien y para mal, en redes sociales, en las noticias y demás. Así que hay que tomar conciencia de eso y en línea con lo que acabas de decir, reconocer que indistintamente del tamaño de esa cooperativa, los riesgos siguen siendo los mismos. Los riesgos siguen siendo los mismos. Buen punto. No porque yo sea chiquitita. No, soy chiquitito allá. No. O no porque yo sea grande y tengo un andamiaje de comunicaciones. O porque no, todo me vaya súper bien. Exacto. No. La posibilidad de riesgo es una constante y aplica a todos. Totalmente. Hay riesgos, ¿verdad? Que son sencillos, moderados, altos. Eso sí. Y son diferentes los mecanismos, pero de que nos puede pasar, nos puede pasar. Yo tengo un mantra en mi vida profesional que digo que el que no paga por asesoría, paga por representación. y así que es importante. Y luego le cuesta más. Totalmente. Madeline, gracias por esta conversación. Ha estado maravillosa. Lo que pretendemos en Cooperativamente Raúl Carrero como foro de opinión es que hayan reacciones a nuestras conversaciones. Así que, por favor, coméntenos, búsquenos en nuestra página de Facebook, búsquenos en nuestra página de Instagram, búsquenos en YouTube y dele suscribirse a la página en YouTube para que le salgan los episodios que de tiempo en tiempo estamos subiendo a esa página y sigamos la conversación. Que lo que usted escriba y reaccione es motivo para que quizás otra vez siga conversando con Madeline y siga conversando del tema y las ideas, lo que a usted le sucedió en su cooperativa o en su centro de trabajo le puede servir a su propia cooperativa y a su propia comunidad para mejorar. Así que sigamos conversando. Gracias por la oportunidad. Te sigo respetando más. Y yo a ti. Gracias Tú por eres el mi tiempo. Raulísimo. Raulísimo, ella me dice Raulísimo y no digamos por qué. Así que me despido de ustedes. Gracias por la conversación. Como les digo siempre al cerrar, Raúl Carrero, rincoeño, cooperativista y abogado. Muchas gracias.